Vamos a comenzar este encuentro hoy, que sería el segundo en ese proceso de formación doctoral, que ustedes, bueno, por cuestiones de llevar a cabo el doctorado en humanidades, mención educación, entonces estamos muy prestos a seguir creciendo en el conocimiento. Precisamente hoy estamos hablando de los estatutos epistemológicos de la sociología de la educación, de ese conocimiento de la sociología de la educación, ese crecimiento que realmente ha sido demográfico mundial y que vamos a decir, como interdependencia planetaria ha modificado el mapa económico del mundo y es necesario que nosotros estemos hoy haciendo todos esos análisis precisos, concisos, específicos ante realidades que tenemos en estos procesos. Entonces, partiendo de esos procesos epistemológicos, de ese conocimiento total que debemos tener como doctores, como doctoras, último nivel de formación. Después viene el postdoctorado, que no es conducente a título, pero es el complemento. Nos dan un certificado y bueno, usted lo hace en diferentes disciplinas. Entonces, esto mismo señala que la cohesión social, a esa participación que debemos tener nosotros con el conocimiento de una manera democrática, no radical, sino democrática, que nos escuchemos todos, que hagamos debates epistemológicos del conocimiento, hace que toda sociedad humana, partiendo de la sociología de la educación, hace entonces que a través de esa participación, hace que toda sociedad humana viene de un conjunto de actividades y quizás también pensemos de proyectos comunes, valores compartidos para llevarlos en el tiempo. Lo vamos llevando en el tiempo y si nos ponemos a pensar de manera compartida para convertirlos en patrimonio cultural. Y seguimos pensando, organizando el sentimiento de quizás de pertinencia y solidaridad a través de vínculos materiales y espirituales, con la finalidad de establecer los vínculos sociales también, con el respeto de las reglas comunes de la sociedad. Entonces, es por eso que la educación, junto con la sociología, es un factor de cohesión importante. Arnold pide palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Bien, Profe, gracias. Abre esa pantalla, a ver. Buenas noches a todos. Muchas bendiciones. eh, era para preguntarle algo sobre el ensayo. ¿Es de forma general o tiene que Mira, mi meter el amor, ahorita contexto de estamos en uno? la clase, Arnold, y cuando terminemos yo le puedo decir, Ok, no vamos a interrumpir con ok, otra cosita. Esto es clase y después lo demás puede ser al privado. Tú me preguntas al privado más tarde y te doy todas las respuestas, ¿sí? Todas las cuestiones que a nivel de evaluación ustedes tengan al tanto, por favor, me los mandan al privado y yo les doy respuesta. Bueno, gracias, Arnold. Entonces, ahí tenemos que ese sentimiento de pertinencia y solidaridad a través de esos vínculos, tanto materiales como espirituales,
en la cohesión que hay entre la sociología de de la educación y entre ellas dos, y no de exclusión social, porque el principio fundamental es no olvidar el respeto a la diversidad y especificidad de los individuos. Tenemos la individualidad, porque si nos ponemos a pensar en esa sociología de la educación, importante, que de igual manera señala también el pluralismo cultural, la lingüística en todas las poblaciones, mira el lenguaje, es distinto, el dialecto, la manera de hablar, sí, tenemos palabras comunes y que son propias del contexto, en todos los contextos, ese lingüístico en todas las poblaciones, promover la educación intercultural, fomentar la imaginación y creatividad tanto en el niño como en el adulto, y que su objetivo será darle oportunidades de descubrir y experimentar. En la mañana y en la tarde Por todo. favor, Chile, Cassiani, Bello, por favor, Chile, cierra el micrófono, estén pendientes de eso, por favor. Gracias. Gracias, Chile. Por favor, todos los doctorandos y doctorandos, cuando entremos a clases, traten de concentrarse. Y que si tienen alguna actividad distinta, mantengan el micrófono cerrado. Por favor, les agradezco. Estamos entre adultos y de respeto total. Discúlpenme que les hable de esta manera, pero estamos entre adultos. Entonces, todo eso ha hecho que la sociología, esa revolución tecnológica, esa a comprender a la modernidad, esa modernidad que tenemos, pero en boom, paso a la vez una que puede crear hasta rupturas, ¿no? Entre aquellos que han sabido adaptarse y otros no. Y está dando y está haciendo quizás hasta daño, ¿no? Entonces, estamos en esa situación. Las desigualdades, pensemos en otra cosa. Mira, eso estatuto epistemológico que tenemos, esos conocimientos que tenemos, las desigualdades por sexo en el sistema educativo y que para ello la afectiva igualdad social o la efectiva igualdad social entre hombres y mujeres está en una independencia económica a través de un empleo digno de igualdad de condiciones. Todo ello ayudaría a prever posibles líneas de desarrollo en el futuro más inmediato. Entonces, todo, el cruce de la sociología y la pedagogía ha dado nacimiento a varias ciencias pedagógicas y sociológicas que estudian la dimensión y contexto social de la educación de manera sistemática. Pensemos entonces de las relaciones del orden educativo y la sociedad, de la relación de cada grupo social, así como todos los procesos, tendencias, prácticas sociales cotidianas en cada contexto en el que ustedes pertenecen y pertenecen muchos, que tienen lugar dentro de las instituciones. La incorporación de la sociología de la educación al sistema educativo brinda un valioso instrumento que favorece y nos hace entender ciertos hechos que dificulta, por ejemplo, la dificultad del aprendizaje, la teoría de la enseñanza. También permite comprender y actuar sobre el contexto social donde estamos formando y donde van a desarrollar el trabajo en el aula, en ese contexto donde las instituciones funcionan.
Por eso es que, bueno, lo digo de manera muy personal, como formadora en educación y en humanidades, y como formadora que he estado durante muchos años, con esa experiencia que tengo, con esos 30 40 años de experiencia en la educación, yo me inspiro en este momento siglo XXI. Es como la vuelta a la inspiración o de la inspiración en mí, ¿no? Yo lo veo así y lo manifiesto a los grupos que formo a nivel doctoral, porque voy a esa inspiración porque es necesario en el rol docente y en su perfil, la inspiración en el desarrollo curricular, la filosofía de la educación donde se combinan descriptores fundamentales, que es una triada para mí, que la digo como doctora. Como doctora en educación, en ciencias de la educación, yo siempre lo he visto y eso es mío, es mi pensamiento como doctora. Y que ya cuando uno es doctor, piensa, escribe y es de uno, uno lo firma y eso no tiene que tomarlo nadie. Así lo exprese. Eso pertenece al conocimiento, a eso epistemológico, a ese estatuto epistemológico de cada uno de ustedes como doctores, que lo escriban y le pongan su sello de firma y que otro lo tome como fundamento para un aporte a lo que haga como investigación. Entonces, esos descriptores fundamentales que son, eso es mío, educador, filósofo y líder, que lo lleva a el impacto en la educación de los alumnos. Entonces, tenemos que ser educadores, tenemos que ser filósofos y tenemos que ser líderes. Igual, hay una rama muy importante que de repente la trabajamos de otra manera, ¿no? Espiritual. Pero si nosotros nos vamos a esa inspiración como educadores o como maestros, como facilitadores en estos momentos, yo con ustedes y ustedes conmigo, es como incluir en la metafísica que permite al docente asumir y comprometerse en realidades múltiples del entorno. Esa es la metafísica, meta grande, amplio, con realidades múltiples del entorno, económicas, políticas, para que los estudiantes cuestionen y valoren, también sustenten. La epistemología en este campo de la sociología. El docente desarrollará la capacidad de apreciar las múltiples vías y formas de acercamiento al conocimiento y la apropiación de los saberes. Mire lo importante que es esto, el estatuto epistemológico de la sociología. Ahí tenemos la axiología, la estética, la lógica, la política, muchos, pero muchos aspectos incluidos, porque en esa forma de pensar emergente, que es como el camino, pensar en el papel de la educación como factor fundamental para lograr las transformaciones necesarias de la sociedad, por lo que se hace referencia a quizás tener, no sé, un movimiento del pensamiento o una revolución de pensamiento, sentimiento, de ese compromiso, de esa racionalidad lógica. No ser siempre el tradicional, incorporar aspectos importantes como la condición, del impacto educativo en la formación del ciudadano, eh,
crítico, analítico, interpretativo, que esas innovaciones educativas se deben tomar en cuenta en aspectos totalmente, con ese constructivismo curricular, como experiencia. Esas evaluaciones negociadas, comprometidas, de acuerdo con toda esa ética y ese compromiso de adultez y de que ese niño también entienda que se debe centrarse en aprendizajes pertinentes, estratégicos, esenciales, duraderos y significativos, que sirvan de plataforma para la adquisición de los aprendizajes, quizás en un proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento. Recuerde, estamos hablando hoy de ese estatuto epistemológico del conocimiento que nosotros tenemos en la sociología de la educación. Pero hay algo muy importante que no podemos dejar, que es la experiencia. La importancia de perfilar a través de la experiencia destacados principios que moldean la conducta ciudadana, profesional, la cual ubica quizás a la escuela, a la universidad, a los colegios en un interesante rol. Y ese rol es de generar cambios y transformaciones necesarias en la dimensión humana. Pero también es importante otro rol del Estado, el rol del Estado en esas políticas, en la promoción de perfiles que contribuyan a generar cambios hacia mejores liderazgos, lo cual significa desmantelar intereses para la integración de esas ideas en un modelo de democracia. Entonces, ahí tenemos, atendiendo a todos esos procesos de reflexión Me permanente en todos los preguntaron. escenarios sociales. Ok, entonces, el permanente en todos los escenarios sociales, escuela, familia, sociedad, es necesario entonces ampliar los campos de acción para tener conocimientos, para que ese estatuto epistemológico de la sociología en la educación como hecho social, que ampliar los campos de acción acerca de un descriptor importante en el ámbito mundial, que responde a la materia que en ese descriptor importante, vamos a decir, dentro de los procesos sociales, dentro de las instituciones, dentro de la sociedad, que es la violencia. Desde la perspectiva internacional, especialmente en los países de América Latina y en el sur. Por consiguiente, se plantea que desde una visión social, educacional, debe enfocarse la violencia, que el Estado pueda tener, sí, que pueda permanecer en esos procesos. Entonces, ahí pudiéramos nosotros hablar de ciertas formas y dimensiones dentro de la sociología. Entonces, una sociología con muchos descriptores, con muchas formas de ver la parte social y además muchas políticas educativas programadas en la promoción de una salud mental, que tengamos una salud mental. Entonces, pudiéramos decir, tenemos la sociología de la educación, pero también tenemos la sociología, dentro de todo ello tenemos la sociología ambiental, una sociología del arte, ¿sí? Una sociología de la ciencia, una sociología de la comunicación, sociología de la informática, una sociología del conocimiento, que lo estamos hoy debatiendo y lo estamos diciendo, una sociología del consumo,
una sociología de la cultura. Pero hay tres sociologías importantes que nosotros lo tenemos aquí, que es la sociología de la comunicación, la sociología del conocimiento y la sociología del consumo. Yo quiero preguntarles a ustedes, eh, ¿cómo pueden ustedes describir o cómo pueden analizar o aportar desde su punto de vista, de ese punto de vista doctoral, de ese punto de vista doctorando, de ese punto de vista participante y quizás estudiante, en esa sociología de la comunicación, del conocimiento y el consumo? ¿Cuál de ellas a ustedes les interesa describir? ¿Me pueden describir la sociología de la comunicación? Aquí tengo a Francelina, a Lisbeth, a Ernesto, a Erika, a Daniela, a Dainer. Tenemos a Bonnie, tenemos a Arnold, a Araceli, a Ana María Bocio. Tenemos a Lisette Morales, a Luz Marina García, a Maribel Guzmán, a Sandra Osorio, Chiley Rojas, Víctor Montenegro, Virna Julio. Bueno, profesora, mira, yo pienso que la sociología, sí señora, la sociología de la comunicación, diría yo que es ese análisis o la transmisión de esos mensajes de una forma asertiva, teniendo en cuenta obviamente el contexto, no solamente ese contexto social, sino también ese contexto cultural y teniendo en cuenta además eh, el comportamiento del ser humano dentro de un grupo o un contexto específico. Ah, ok. Eh, Cuando yo hablo de la sociología de la educación, ¿tú lo refieres a qué comunicación o a cuál comunicación? Bueno, de pronto a la comunicación no solamente verbal, sino también a la comunicación oral o comunicación gráfica. De igual forma, todos los seres humanos nos podemos comunicar o podemos transmitir nuestros mensajes de diferentes maneras. Ah, la comunicación, en esa sociología de la comunicación, pudiéramos nosotros entrelazarla con con esa sociología del consumo. Arnold, tiene levantada la manito. Sí, quería decir algo acá sobre nuestra región del Magdalena, en la parte rural donde yo trabajo, donde hablar de la educación rural en Magdalena, de la comunicación, es poner el foco de muchas veces se ignora eh, quienes tiene voz, cómo circula esa voz y qué narrativa se está produciendo silenciado en nuestra escuela rural. En nuestro contexto rural no basta con que los estudiantes escuchen al docente. Lo importante es crear entornos donde se pueda eh, expresar, hablar, ser escuchado y reconocido. Eso se debe implementar en las instituciones. Eh, la Mm. barrera que siempre tenemos nosotros en las instituciones educativas siempre ha sido la tecnológica. Eh, el internet casi no llega a nuestra parte rural aquí en Colombia. Eso siempre ha sido un problema grande y una desigualdad entre la parte rural y la parte urbana. Eso es lo que quería yo eh, Ok. expresar. Sí, mira, tenemos esa sociología de consumo y esa sociología del conocimiento, informática, que están como, como unas aristas dentro de esa sociología, dentro de Lisset Morales. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Usted habla de la sociología de la comunicación y yo lo llevo, profe, a esa parte también de la escuela como mediador en esa parte de la comunicación. O sea, la sociología de la comunicación tiene que ver mucho con esas relaciones que se establecen
a través de los medios de comunicación. Y para mí la escuela lo es, porque las interacciones que nosotros tenemos en la escuela, con los actores que hacen parte de la comunidad educativa, también hace parte de esa sociología de la comunicación. Y cuando usted hablaba también de la sociología de la salud mental, yo me fui a una problemática que yo creo que es común a todos, esa soledad en la que nos sentimos los maestros en estos momentos, porque prácticamente la carga académica, emocional, social de nuestros estudiantes pesa sobre nosotros. Y Ujú. hay como una desconexión entre la escuela y la familia nos ha tomado es como cuidadores y no como mediadores de conocimiento. O sea, yo te Así entrego a es, mi hijo para que me lo cuides, pero no asume compromisos ni responsabilidades dentro de ese aprendizaje que lleva el niño. Entonces, para mí, esa parte de la sociología de la comunicación en la escuela está un poco rota porque realmente no se están cumpliendo las relaciones, las interacciones que deberíamos tener entre todos los actores. Y por así eso es, es que en este momento hay muchos docentes que incluso están sufriendo de estrés laboral, pero pienso yo que es esa carga que tenemos encima y la soledad que sentimos dentro de las instituciones. así Gracias. es. No, gracias, gracias. Mira, Lisette. Es importante que nosotros, ya le voy a dar la palabra a Shirley Rojas. Eh, es importante que nosotros tomemos en cuenta de que la sociología, a pesar de todo lo que nosotros podemos nombrar, ambiental, arte, ciencia, comunicación, informática, conocimiento, consumo y cultura, es una ciencia transdisciplinaria. Es una ciencia interdisciplinaria. Por lo tanto, debemos hacer ese conjunto, como tú lo señalabas, capaz de tomar en préstamo, vamos a decirlo, saberes de otras áreas cercanas. Entonces, es muy importante eso, Lisette. Shirley Rojas, Profe, bueno, profe, pues teniendo en cuenta lo que decía la compañera anteriormente, sí, es muy verdad. Nosotros como docentes que estamos ahí dentro del aula, yo pienso que cuando hay buena comunicación, pues cambiamos mentes, cambiamos mundos, somos claro, responsables de construir identidades muchas veces, porque pues ellos están en una etapa de inmadurez y exploratoria que todavía o sea, no están como bien sus pies puestos en la tierra, y una buena comunicación hace que nosotros seamos, pues vuelvo y digo, responsables de esos pequeños que los padres nos entregan, así como ustedes son los responsables de cómo forman esos muchachos, porque los padres se han soltado eso en nosotros. Entonces nosotros nos hemos tomado como en esa tarea de meternos en el cuento de buscar esa identidad de los muchachos. Entonces era como eso, mi profe. Gracias. bueno, gracias, Shirley. Bueno, continuamos. Gracias por todos esos aportes. Eso nos ayuda a enriquecer el estatuto epistemológico de la sociología de la educación como hecho educativo. Entonces, si la sociología de la educación estudia la vida social humana de los grupos y sociedades, es una empresa cautivadora y atrayente, diría yo, a tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. Nos ayuda a reducir hasta los prejuicios que existen, esos prejuicios que realmente están dados en ese proceso. Ese enfoque, vamos a decir, como de motivación que también nosotros debemos tener para el desarrollo de esa competencia aprender a aprender en el aula, con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes. Ese perfil del docente, que yo también, que yo les decía hace rato, que es como la inspiración misma de cada uno de nosotros, eh, va desde el concepto de revisión, de formar, de hacer, de crear, de esa participación, de esa revisión del perfil que apoye entonces a la innovación y a la acción de cambio a nivel sociológico, que nos ayude, que debe ser entendido
como un proceso quizás de ruptura en los viejos paradigmas y formas de actuación que hay y que existen y que son permanentes y que no cambian. Entonces hay que incorporarnos a eso, el compromiso de la comunidad, de las necesidades y ver las necesidades actuales, la adaptación de los diseños curriculares también a las necesidades actuales, diseños curriculares que tienen muchísimo tiempo y que nuestro conocimiento, ese que tenemos nosotros como docentes, como doctorando, ¿sí? Tiene que ir a revisión, a un nuevo perfil que debe desarrollar habilidades y actitudes conjuntas para el crecimiento y el aprendizaje significativo de los estudiantes y de uno mismo, de ser protagonista o de ser al cambio social, que se incluya el liderazgo, el autor, que nosotros seamos autores de cambios y de transformaciones. Por eso es importante que podamos tener esta relación. Bueno, mis queridos amigos, me están indicando que, bueno, ya casi que se nos termina la hora de encuentro, pero hay actores sociales, aquellas personas influyentes. Y quizás no por influyentes, no por el capital humano, ¿sí? O también influyentes no solo por el capital económico, sino por su poder de decisión que identifican o se identifican en grupos e instituciones. Y eso somos nosotros, los docentes, que tienen quizás alguna relación con el núcleo social de interés para su grupo, barrio, comunidad, materializan las aspiraciones de la gente y promueven la acción colectiva. Esos somos nosotros, los maestros, y que son necesarios y fundamentales para impulsar una dinámica de cambio en la sociedad actual. ¿Cuáles serían entonces nosotros, las organizaciones sociales, los sindicatos, los partidos políticos, las iglesias, instituciones de gobierno también? Es una situación que de verdad tenemos que plantearla de la mejor manera. Y nos vamos a una parte importante dentro de esos procesos, que es necesario reflexionar sobre el papel de la educación en las nuevas alternativas del conocimiento. ¿Cuáles serán esas nuevas alternativas para el conocimiento? Epistemología, conocimiento. Importante como las competencias, la transversalidad, la complejidad. Todo eso es importante. El desarrollo de la ética en su triple aspecto como la solidaridad, la comprensión y la ética del género humano. Entonces ahí tenemos nosotros vamos a decir, una rama inmensa con muchas hojitas que pueden tener el conocimiento, los conocimientos específicos, epistemológicamente hablando, generados en el campo de la sociología de la educación y que han contribuido y van a contribuir significativamente, ya sea a la revisión crítica, reflexiva, y se ha constituido de una forma eh, en un componente fundamental con teorías sociológicas y que las mismas se han interesado
por una comprensión de hechos, de fenómenos, de situaciones que nos lleva a implicaciones de índole social, cultural y política, que la socialización en el sistema escolar tiene que existir y que es una condición para orientar el proceso del desarrollo del niño, de los jóvenes, y que todos esos conocimientos que nosotros tenemos hacen referencia de una manera universal de la sociología. Valls Borda, sí, un pensador, un sociólogo, decía que la sociología de la liberación, a través de un modelo participativo, de investigación participativa, de una investigación-acción, sí, podemos hacer teorías sociales, teorías sociológicas que intentan encubrir una lógica de la sociedad. Qué importante es lo que decía Fals Borda. Entonces, por ello, la libertad de expresión, esa libertad individual que tenemos que defenderla, y que hay que rechazar quizás el Estado en favor a la decisión individual de uno mismo y no de otro, como autocrático o es cuando se administra en sí mismo, pero en virtud de una ley dada por el poder central. Eso es autoárquico. Entonces, vamos a darle el poder, pero el poder a nosotros mismos, el poder a esos orígenes significativos, a esos orígenes que alcanza la sociología, que se dedica, que es una ciencia social que estudia lo sistemático de la sociedad, la acción social y los grupos que lo conforman. La sociología, mira, estudia cómo fueron creadas o mantenidas o cambiadas las organizaciones y las instituciones que conforman la estructura social. El hombre, el comportamiento individual y social y los cambios que existen, producto de la interacción social. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todas esas instituciones como el Estado, la familia, la estratificación social, desigualdades, el cambio en el orden social, población, urbanismo, los conceptos, las normas sociales, la socialización, las clases, el trabajo, los grupos sociales, el control social, el poder. Bueno, en conclusión, el contexto social en el proceso de integración de la acción de cada uno de nosotros debe evolucionar y debe evolucionar en los grupos y de manera individual, porque hoy en día se usa como concepto social lo que abarca en diferentes campos como la integración, la región, lo económico, lo religioso, lo racial, todo eso nosotros lo vemos. Bueno, mis estimados amigos, hoy estuvimos entonces conversando de esa parte epistemológica y de verdad para mí es un agrado y me siento muy contenta por la participación, por ese aporte que hacen ustedes, ¿sí? Por ese aporte que hacen ustedes. Se nos fue esto por aquí. Entonces, es muy importante que entonces empecemos a aplicar métodos de investigación
ya sean empíricos, análisis de datos, elaboración de teorías y valoración de lógica y de argumentos. Porque la sociología estudia igualmente conceptos, fenómenos importantes. Un abrazo para todos. ¿Quién de ustedes concluye? Me dio gusto estar esta tarde compartiendo.